cuán hermoso, placentero, pero por sobre todo firme, estable. Y quiero decir con todo eso, cuando uno ve que es el Señor el que hace, cuando las cosas que suceden porque Él primeramente es aquel que nos ha salvado, lo que nadie podía hacer por nosotros. Al salvarnos, quiere decir que de muerte a vida, esa ha sido la salvación, de muerte a vida. No cuando lleguemos al cielo, por así llamarlo. Nos ha dado de muerte que estábamos a vida. Y como está escrito, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Así estaba yo. Nadie lo oía, pero por dentro, antes de recibir a Cristo. ¿Alguno recordará cómo vivía nuestra alma antes de recibir a Cristo? Aquellos que recuerden algo. Y le preguntaban a ver, oye, ¿por qué lloras? De niño. Hasta le preguntaban a uno, ¿por qué lloras? De niño, pequeñito. Y de ahí con todas aquellas declaraciones que nos hacían, pero si yo te quiero mucho por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y fue cuando Cristo vino a nosotros, cuando le recibimos. Que a partir de ahí, vida nueva, vida eterna. Vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a partir de ese momento, esté el cielo nublado, hay un día resplandeciente, como sea la noche, sea el día, haya de esto, estén los bolsillos vacíos, hablando así en todo término. Él, el que ha dicho, no dejaré, no te desampararé, no te dejaré. Y a partir de ahí, amados, no sé quién habrá experimentado eso, pero bueno, cada cual. Alguien dijo, yo lo repito, la salvación es personal. ¿Qué? El pecado del Padre, el del Hijo es del Hijo. Cada uno. Y es por ello que a partir del momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que es cuando comenzamos a vivir, yo le llamo vivir con V mayúscula. A partir de ese momento, estaremos en este mundo. Ahora habrá temperatura, un clima bien frío, estaremos temblando. Habrá un calor típico de Miami, el sol resplandeciente, le llaman el estado allá. Sudando, etcétera, cuales sean las circunstancias. Pero Él no es aquello de aquí afuera, Él es la vida. Y a partir de ahí, alabamos su santo nombre. Gloria al Señor por esto. No puedo evitar que decir lo que dije en el saludo, ya que tuve la oportunidad de decirle que de parte de los hermanos de la iglesia ya también les hacen llegar el amor y el saludo para todos ustedes. Amén. Redimiendo el tiempo. Una cosa es estar al frente, la congregación, si es que todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si hay visita, bienvenido. Porque se lo cantaba, ¿recuerdan? Bienvenido. Muy bien, bienvenido. Pero una cosa, no le dicen a uno en la familia, bienvenido. La familia es la familia. Y la iglesia es la familia de Dios.
La iglesia, el pueblo de Dios, miembros cada uno en particular, estoy aquí abreviando. La iglesia como tal, si es que es la iglesia, nunca le da mérito ni prioridad a ninguna otra cosa que no sea Jesucristo. Estamos en el mundo, no me lo tiene que decir. Estamos en el mundo cada día con su afán, cada cosa tiene su lugar. Pero en lo que tiene que ver con Cristo en nosotros, incomparable, insustituible, no hay nada que se asemeje a Él. Él es el todo y el todo. Pero bien, aquí estoy yo tomando el tiempo que debo de usar para compartir con ustedes y al mismo tiempo decirles que esta palabra, refiriéndome a la congregación, a la iglesia, pueblo de Dios, si es que hemos nacido de nuevo, si es que somos el pueblo de Dios, esta palabra es para todos sin excepción alguna, incluyéndome a mí mismo. Pero no solamente porque formo parte del pueblo de Dios, la iglesia, sino porque al salvarnos, esto no es primera vez que yo lo voy a decir aquí, ni en todo lugar que el Señor recuerda. No es primera vez. Es algo que el Señor de años, por así decir, ha hecho real a mi vida. Me ha mostrado la importancia que tiene, no para el mundo, porque esto no es predicación, la importancia que tiene para nosotros como pueblo de Dios, sin excepción de uno solo, salvo, repito, que lo haya recibido al Señor. Pero si en verdad somos hijos de Dios, la iglesia del Señor, todo esto es de vital importancia para todo el mundo. Por otra parte está el aquello de que, bueno, cada cual con lo suyo, y no hay más que añadir eso. Les voy a pedir que me acompañen aquí a la segunda epístola a Tito. Segunda epístola a Tito. Cuando considero aquellas cosas que están escritas, Pablo dijo acerca de Tito, como creyente, como siervo del Señor, su trasfondo familiar, su mamá, su abuela, aquí hay familias, hablando de lo natural, pero al mismo tiempo nuestra relación de unos para con otros. ¿Ya? Bien, aquí decía, en el 2 Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, no era hijo de Pablo, pero hijo en la fe. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué le dijo esfuérzate? Verso 3. ¿Ven ahí? Lo primero que le dijo fue esfuérzate. ¿Por qué? Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Luchas, problemas, confrontaciones. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y a todo ello, matemáticamente, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Aquí le citaba Pablo a Timoteo, un hijo de Dios, pero en la fe, viendo la calidad de creyente que él era, le llamó hijo en la fe. Y al mismo tiempo, la clase de mensaje que le daba a él en el Señor, a Timoteo, para que, como diciendo, ¿y por qué te sorprendes? Eso es normal. Si esto lo puede tomar, si puede entender lo que me estoy refiriendo. De que si por aquí, que si por allá, que si esto, que si lo otro. Hijo, ¿qué hacer ante todo eso? Esfuérzate en el Señor, porque la cosa no es aquí, en el mundo. La cosa no es de carne y sangre, es el trato del Señor para con cada uno de sus hijos, su iglesia, de la cual formamos parte, todos los que hemos nacido de nuevo. Como creyente, hijo mío, no era hijo de Pablo en lo que tiene que ver con la carne, pero hijo en la fe. Y como Pablo, un siervo del Señor, un creyente y un siervo del Señor, se dirigía a este hermano en Cristo, pero también en la relación espiritual que tenía con él, y le decía verdadero hijo. Lo primero que tenía que ver con esfuérzate. Una de las cosas que son necesarias en la vida espiritual es aquello que tiene que ver con lo primero de todo, la instrucción. Instrucción, enseñanza. Todos hemos oído esta palabra, la hemos oído. Mi pueblo, ¿por qué fue destruido? Por la falta de conocimiento. La instrucción, eso tiene que ver con la crianza. Cuando vete a jugar, vete a ver televisión, vete, estoy ocupado. Eso, si lo aplicamos a lo espiritual, es no dejen de estar aquí el domingo que viene, por aquí. El aquello de hacer acto de presencia, que es lo otro. El aquello de abrir la Biblia solamente y tiene usted su devocional diario. Perdón, como hijos de Dios, la iglesia, como pueblo de Dios, lo primero que experimentamos cuando recibimos a Cristo es nacer de nuevo. Y lo que Él quiere que nosotros recibamos es instrucción, enseñanza. Lo repito aquí otra vez, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a venir hablando de la instrucción. Vamos a leer varios versículos según el tiempo que tengamos. Aquí en Proverbios, después de los Salmos, Proverbios, en el capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo 19. Aquí. Directamente y en el versículo 27. Capítulo 19, versículo 27. Cuando el padre le dice, ¿dónde estabas tú? O lo otro, ¿qué? ¿Y quién te dijo eso? De padres a hijos, preocupados, conscientes de a qué está expuesto su hijo, su hija. Aquí. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Por qué es que no aprendes? Si no oyes, no vas a aprender.
Pero al mismo tiempo puede uno estar expuesto, que por aquí, que por allá, que si esto, que si lo otro. Y la pregunta es, según lo que aprendió, así es lo que va a expresar. Así va a ser su conducta, así va a ser todo. Cesa, como diciendo, ni un paso más. Cesa, hijo mío, esa clase de enseñanza que lo que te hace es divagar por aquí, dama. Te hace divagar de las razones de la sabiduría. No puedes estar en una cosa y la otra al mismo tiempo. O es esto o es esto otro. Y aquí le está diciendo, a modo de creyente, la sabiduría. Cesa, hijo mío. Así que lo primero de todo que el Señor quiere que hagamos es que prestemos atención a qué es lo que estamos siendo expuestos. O no sé quién tendrá alguna inquietud acerca de todo eso. ¿Alguna vez dijo alguien tal cosa y le preguntó a alguien, oye, ven acá, ¿quién te dijo eso? O decirle categóricamente, oye, estás equivocado, pero totalmente. Y la pregunta es, ese que dijo le están diciendo esto otro, ¿oirá eso? Oirá, no, lo que se le ha dicho es que lo que está diciendo está mal, pero decir solamente está mal no es suficiente. La razón de la sabiduría. Si no oímos lo correcto y solamente se nos contradice, por así decir, de que lo que hemos dicho está mal, no es solamente contradecir, no es decirle estás equivocado, no, enséñame lo que es. Y de ahí, bien. Vamos a abrir aquí el libro de los Hechos. La instrucción, que es lo primero que estamos tratando acerca de esta palabra. Como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo nacido de nuevo, lo primero que necesitamos es ser instruidos. Instruidos, enseñados. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pero bien, decía que aquí en Hechos capítulo 13, para mí el aquello de que ustedes lean la palabra es más importante que todo lo que yo puedo decir. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que esté al frente y compartiendo con ustedes según lo que el Señor me ha dado para ministrar a mí. Pero oigamos al Señor. Oigámosle a Él. Bien, aquí en el capítulo 13, es decir, 13, y en el versículo 27. Cuando dice aquí los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ¿sabe a quién se refería ahí? Obviamente, no a los gentiles, a las ramas naturales, como he dicho muchas veces. Si ellos, siendo las ramas naturales, no gentiles, porque ¿a quién vino el Señor? A los suyos. Él no vino a los gentiles, Él vino a los suyos. Bueno, ¿y qué pasó cuando Él vino a los suyos? Muy bien. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenado. No conocieron, no las cumplieron, consecuentemente, ¿qué? En vía opuesta. En vez de decir amén a la palabra del Señor, la palabra del Señor, no literatura, la palabra del Señor, el verbo de Dios Jesucristo. En vez de decirle a Él amén, en vez de recibir aquel al que el Padre envió, rechazo toda clase de controversia para finalmente decir crucifícalo. Amados,
Esto no es criticar, esto no es cuanto al pueblo judío. No, por el contrario, si esto le sucedió a las ramas naturales, ¿ya saben lo que quise decir con el gesto? Imagínese uno mismo. Perdónenme, pero otra vez lo quiero leer aquí. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, a lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. ¿Quién? No conociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen todos los días del reposo, las cumplieron al condenado. De esa manera podemos decir, si eso fue con ellos, ¿qué tal de mí? ¿Cree que porque es día domingo y porque puntos suspensivos, no digo lo demás? ¿Cree que ya eso significa que le conocemos y que le recibimos? Juzguen. Juzguen no a modo de criticar o... No. La palabra dice examinarlo todo, retenerlo todo. Y si quiere un consejo, que no presumo, si quiere un consejo cuando tiene que ver esto de examinar por aquí y por allá, no piense acerca de Dios, piense acerca de sí mismo, porque el trato del Señor es personal. Con todo amor y respeto, olvídese de todo lo que le rodea y concéntrese en sí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra declara que somos miembros, cada uno en particular. En cuanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo, pero somos llamados cada uno a dar cuenta de sí mismo. Señor, habla. Que el que tenga oído para oír, no los que tenga, el que tenga oído para oír. Mire, aquí en Hechos, el libro de los Hechos donde estamos, pero aquí en el capítulo 18, Hechos 18. Sus gobernantes, el pueblo de Israel, ¿qué de la palabra del Señor? Ser, nada. Pero fíjense, cada uno dará cuenta de sí mismo. Leían la palabra esto y lo otro, pero nada. El Señor Jesucristo, ¿quién era para él? Pero veamos aquí ahora esto. En Hechos, capítulo 18, en el versículo 24, para mí, eso es particularmente, este es uno de los pasajes que para mí el Señor lo ha usado en una forma como un despertar espiritual, habiéndole recibido a él, claro, primeramente. Dice aquí en Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío, rama natural, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Por qué es que era elocuente y poderoso? Porque había sido instruido en la palabra. Cuando es cuestión de entretenimiento religioso y que por aquí y que por allá, ya. Dice, verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, lo concerniente a Dios, la Sagrada Escritura, decimos la palabra de Dios, y eso es lo que él había sido instruido en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, no el Nuevo, el Antiguo Testamento, e iba a las sinagogas y allí predicaba la palabra de Dios y hablaba y enseñaba. Pero cuidado ahora. ¿Bien? Solamente conocía, verso 25, la última parte del versículo 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Él estaba leyendo y hablaba de las Sagradas Escrituras. Ahí lo podemos ver. No estaba leyendo y oyendo de cosas, no, de la Sagrada Escritura. Pero solamente conocía de la Sagrada Escritura hasta Juan el Bautista. ¿Y qué entonces? Allí hablaba este otro. Y cuando llegaron Priscila y Aquila, hijos de Dios, convertidos, ¿qué dice aquí la palabra? Verso 27, verso 26, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y aquí podemos ver por qué el provecho. Cuando hay un creyente, cuando hay una congregación que está recibiendo provecho al congregarse, ¿cuándo es que recibimos? ¿Cuándo es que estamos recibiendo provecho? En vez de perjudicarnos, lo que estamos recibiendo es provecho. ¿Cuándo es que estamos recibiendo beneficio? Provecho. El versículo 27. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras. Ahí está el provecho. El gran provecho es cuando lo que leemos es más que la Biblia. Leer a Cristo. ¿Por qué leer a Cristo? Pues si lo que estamos leyendo aquí es un libro. No es leer un libro, es leer a Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga? Comienzo de su ministerio. Entró en la sinagoga y allí se sentó. Y habiendo, no sé si cantado o lo que sea, llegó, se le dio el libro, el pergamino, para que leyera. Él lo leyó y con la misma hizo una aplicación. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Cuando lo que leemos no tiene sustancia. Pero no solamente leyó y lo aplicó, lo que está escrito ahí lo aplicó a sí mismo, sino que después de su muerte y resurrección, me estoy adelantando aquí, después de su muerte y su resurrección, no se apareció a los judíos en una sinagoga, se apareció a sus discípulos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les refutó. ¿Qué? Porque no habían creído. No habían creído. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue que el Señor les refutó? Tocad y ved que yo mismo soy. Si no lo viere, no lo creo. ¿Han oído eso? Si no lo viere, no lo creo. El Señor le había dicho a sus discípulos lo que había de acontecer, se llevó a cabo, y aun cuando le vieron, dice la palabra, no creyeron. Creyentes de trasfondo israelí, judíos, discípulos, tenían todo para ganar. Y al mismo tiempo, cuando era aquello de que si veo, que si lo oigo, perdón, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él no es de este mundo. Siendo en forma de Dios, se vació, se despojó a sí mismo y tomó forma de lo que Él no es. Y de esa forma vino aquí a este mundo. Vino aquí a dar su vida por nosotros, para de esa forma salvarnos. No envió un ángel a un arcángel, Él mismo vino aquí para pagar la deuda que usted y yo teníamos. Para ahora. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué somos cristianos?
no porque fuimos bautizados, no porque vamos a la iglesia tal y cual, porque Cristo, al oír el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio lo primero que conlleva es a que nos arrepentamos. Lo primero de todo, el mensaje del Evangelio es: eres culpable, tú has pecado, y no solamente él, estás muerto. Ese es el mensaje del Evangelio. Una declaración del estado en que se encuentra el ser humano sin Cristo. ¿Desde cuándo uno está en pecado? Desde que mamá me concibió en su vientre. En pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. Para entonces, amada iglesia, no hay justo ni aún uno. Para ahora, como pueblo de Dios, cuando el mensaje del Evangelio muestra el estado en que nos encontramos, y el Espíritu Santo, porque está el mensaje, pero está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, lo que estamos oyendo el mensaje del Evangelio, nos está dando convicción de nuestra condición, como diciendo, descorre el velo y nos muestra tal como somos. Entonces, convicción: Señor, perdón, Señor, ten misericordia de mí. Y de ahí, ¿qué puedo hacer? Nada, solamente decir una cosa nada más: Señor, que de esa sangre corría por tu cuerpo, de tu cuerpo en la cruz, con esa sangre lávame. ¿Han oído la alabanza? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. No la iglesia, no el bautismo, no los cánticos, no que por allá, no llevar una Biblia. Solamente la sangre de Jesús puede lavarnos. Pero para ello hay que reconocer que estamos infectados. Me refiero, contaminados por el pecado. Para entonces, que una vez que ya le pedimos a él perdón, que nos lave con su sangre, entonces, Señor, te recibo. Te recibo es creo en ti. Y al recibirle a él, creer, recibirlo. En ese instante, en ese preciso, pero así instante, nacemos de nuevo. ¿A quién se lo debo todo? Aquel que me amó antes de yo recibir, cuando aún era enemigo de él, me amó. Cuando aquel le dice, ¿me amas tú a mí? Pregunta, ¿no? Después, ¿me amas tú a mí? Y está la otra parte que, oye, yo te amo. Y le dice, no, gracias, no me ames. Te quiero. No, gracias. Creo que me doy a entender. ¿Por qué? Porque hay amores que matan. Dice la expresión. Cuando se habla de alguien que amó así, es porque Dios es amor. Dios, únicamente Dios es amor. Y cuando se habla del Evangelio, cuando se habla del creyente, ¿sabe cómo se le llama a los creyentes en la Biblia? Amados. Las epístolas de Juan, por ejemplo. Amados. Amados. No podemos ser salvos sin él haber amado a quién, a un enemigo, a un pecador. Y de esa forma, aún siendo enemigos, haciendo lo que le hacían a él en la cruz, y esas palabras de él, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Si eso no es amor. En lo que le hacen a uno por aquí y por allá, le dicen, prepárate. Prepárate. ¿A qué me refiero? Venganza. Qué precioso el amor del Señor, es lo opuesto. Perdónalo, Señor, por tu sangre. Primero, ser instruido. El creyente necesita ser instruido. ¿Basado en qué? En la palabra del Señor. ¿Y de dónde proviene esa instrucción? De Jesucristo.
aquel que vino a este mundo para salvarnos, dando su vida por nosotros. Eso no es doctrina, eso no es religión, eso es una persona, Dios, que vino a dar su vida por nosotros. Lo segundo aquí, hablando de el creyente, lo segundo aquí tiene que ver con conocimiento. Conocimiento. La salvación es una experiencia. Pero a partir de ahí, uno que una vez que ha recibido a Cristo, uno es salvo, un hijo, una hija de Dios, somos hijos de Dios. Una vez que ya hemos nacido de nuevo, si algo necesitamos desesperadamente, es conocimiento. Nació el niño, nació la niña, según va creciendo, instrucciones se le da a ese niño. No, eso no. ¿Recuerdan la famosa edad de los 2 años? Todo ahí es no. Y a partir de ahí empieza que por aquí, que por allá. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? Pero ¿cuántas veces te lo voy a decir? Ríanse de los niños. Ustedes nunca pasaron por eso. Sin enseñanza no hay conocimiento. Una cosa es renegar, una cosa es estar ahí constantemente, no me gusta decir las palabras, pero requiriendo, en otras palabras, ahí. Eso no es enseñar, eso no es instruir. Enseñar toma tiempo. Instruir toma tiempo. ¿Y cómo sabemos que aprendió? Cuando pasa el examen. Muchas veces le decimos, por costumbre, pero qué niño tan bueno eres tú. Y por otra parte, voltea la cabeza y por ahí dice, oye, pero... Conocimiento. Vengo aquí, por favor, al libro de los Hechos, donde estamos en el capítulo 5, por favor. Hechos, capítulo 5. Bien. Aquí directamente. ¿Tenemos? Aquí el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se levantaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Cuidado ahora, por favor. Anunciad todas las palabras de esta vida. Esta vida, la vida cristiana, no, la vida es Cristo. Todas las palabras de esta vida, todas las palabras de Cristo. Aquí, verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que con él, y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Sabe lo que hace el Señor? Cuidado con esta palabra. ¿Sabe lo que hace el Señor con nosotros? Les enseña, porque hemos nacido de nuevo, nos da la capacidad necesaria a través de la enseñanza para que cual sea nuestra circunstancia, a ver si lo puedo decir más claro, pero ¿cómo se ha sentido desde que recibió al Señor Jesucristo? Si yo pudiera decir encarcelado,
Si yo comparo cómo era la vida de uno antes de venir a Cristo, a cómo es la vida de uno desde que uno recibe a Cristo, ¿cuál vida es más amplia y más desahogada, por así decirlo? No sé si me di a entender de esa forma. O yo alguna vez, oye, no sé qué pasa, pero desde que recibí al Señor, y da a entender como que está pasando por dificultad. El círculo cada vez se estrecha más. Esa es la vida espiritual. ¿Y por qué? La respuesta. Porque aquel que siendo en forma de Dios vino a este mundo, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando hay una vida que ha nacido de nuevo y dicen de él o de ella, oye, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado. ¿A qué se debe todo eso? Porque al nacer de nuevo, ahí estamos siendo instruidos, estamos recibiendo conocimiento. Y el conocimiento empieza a producir crecimiento. Sin conocimiento, no me refiero analítico, conocimiento de Cristo, lo voy a poner bíblicamente. Él debe crecer, mas yo debo menguar. Él crece, pero para mí se va estrechando cada vez más. Yo no puedo reclamarle a alguien, ven acá, ¿y por qué es que no entiendes? Porque lo primero de todo, lo dije al comienzo, es nacer de nuevo. La iglesia no produce eso. El domingo no produce eso. Esto y lo otro y otras cosas que puedo añadir no producen eso. Nacer de nuevo es, primero, recibir a Cristo. Y no se puede recibir a Cristo sin antes saber que estábamos muertos. ¿Muertos por qué? Por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, lo próximo es el conocimiento. Y ese conocimiento, lo digo y lo repito, no es analítico, es espiritual. Ese conocimiento es Él, que es la vida espiritual, que te conozcan a Él. Eso es lo que es el conocimiento espiritual, conocerle a Él. Y aquí hay, para abreviar, voy a dejar muchas cosas respecto al conocimiento. Voy a venir a esto. Participación. Del conocimiento no saben lo importante que es. Debiera más bien de permanecer aquí. Pero por amor, para aquellos que ya han tenido conocimiento, que el Señor les está dando conocimiento, viene esto otro. Muchas veces podemos conocer habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido enseñanza, conociendo, recibiendo enseñanza, madurez, pero estamos de esta manera, vivimos de esta manera espiritualmente. La otra manera quizás me entiendan. Ha habido nuevo nacimiento, ha habido conocimiento, pero la más popular en mis tiempos era aquella de no tanto así, ni así, sino así. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Más o menos. Esto tercero tiene que ver con participación, envolvimiento. Donde ha habido nacimiento y conocimiento, crecimiento, hay de haber participación también. Otra palabra, envolvimiento.
participación. Vengo aquí a Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 14, capítulo 12, perdón, capítulo 12 de Primera Epístola a los Corintios. Participación. Y aquí, en todo esto, es amplio, pero si puedo recomendarles, no a modo de lección ni mucho menos, pero lean el capítulo completo de Primera de Corintios. Dice aquí Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, no primos, sino son hermanos o sobrinos o visitantes de la... No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No costumbres, porque cada congregación, según su bla, 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 tiene su particularidad de costumbres. Nada de ello. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué? Verso 2. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué está hablando? Sabéis que cuando erais, ¿quién podrá recordar de aquellos tiempos? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. ¿Por qué llamarle Jesús? Porque Señor es señorío. Él, para salvarnos, Él condescendió y vino a nuestro nivel. Pero una vez que resucitó y le recibimos a Él, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Él es Salvador de los pecadores, pero es Señor de la iglesia. A ver si me di a entender de su manera. Salvador de los pecadores, porque para eso Él vino, para salvar a los pecadores. Pero una vez que nos ha salvado, Él no es Salvador de la iglesia, Él es Señor de la iglesia. Él es cabeza. Cabeza, no solamente director, gobernante de la iglesia. Él es quien rige a la iglesia. Ahí hay tanto que decir en eso nada más. Oigan, pudiéramos quedarnos aquí hablando así. Pero pídale al Señor, Señor, ¿qué hay acerca de esto del señorío? Señor, 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 amo, dueño, poseedor de la iglesia. Si no, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Porque hemos nacido de nuevo. Imagínense, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué dijeron los suyos? Crucifícalo. Podemos decir muchas cosas en cuanto al señorío, por aquí y por allá, pero Él es Señor, amo de mi vida, dueño. A ello, olvídenlo. Aquí donde estamos más adelante, por favor, Primera de Corintios, en el capítulo 12. Ahora bien, participación. Veamos esto, por favor. Hay diversidad, creo que lo estamos leyendo quizás. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Hay diversidad de dones, o variedad de dones que espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas
en todos es el mismo. Diversidad, variedad, diferencia de dones, de ministerios, de operaciones, todo eso. Pero veamos aquí en el versículo 7. ¿Se considera usted uno de esos que está aquí escrito en el versículo 7? ¿Se considera usted uno de ellos? No, yo no soy de esos. ¿Se considera que ha nacido de nuevo? Entonces tiene que examinarse. Pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a cada uno, no la manifestación de fulano de tal, de esto, de lo otro. La manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Ahora somos nuevas criaturas. Para que la iglesia no sea solamente un grupo de personas, sino que sea el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde está. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es al que sea, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, y ustedes pueden continuar leyendo. ¿A todos les dio lo mismo? No. A todos no les dio lo mismo. A cada uno soberanamente, según él quiere, así lo da. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en el encuentro que él tuvo con el Señor? Dos preguntas le hizo: Señor, ¿quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que haga? Una cosa es dirigirse al pastor y decir: pastor, ¿cree que puedo hacer algo? Está bien, no está mal, pero nada comparable a esto. Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién puede decir eso? Uno que ha nacido de nuevo, una que ha nacido de nuevo. Señor, ¿qué quieres que haga? A cada uno le ha dado Dios soberanamente, como él quiere, de esos dones. Y por ahí. Puede leer el capítulo 12 completo. Volteemos la página, por favor. Aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 9. ¿Dónde está? El primer libro de Corintios, capítulo 9. Dice aquí en el versículo 19 del capítulo 9 de 1 de Corintios. Verso 19. Por lo cual, la situación de cada miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, pero cuidado ahora, ese cada uno, según lo que ha recibido del Señor. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar ¿a quién? A mayor número. Me he hecho a los judíos, si siguen leyendo esos versículos, lo comparan con Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo. Aquí Pablo está diciendo: al judío me he hecho judío, al otro. ¿Pero por qué? Porque él se hacía así. No. Uno en su humanidad dice: allá tú con tu esposa, pero déjame con la tuya. Yo. Eso no lo hizo Cristo. Se despojó así. Y ahora, Saulo de Tarso, habiéndose convertido, ¿cómo vivía? Verso 20. Me he hecho a los judíos como judíos. Pero recuerden lo que él decía acerca de judíos. Y yo más. Eso decía él de sí mismo. Y yo más. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, ¿quién me aventaba? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, esos a los gentiles. Y eso, un hebreo de hebreos haciéndose mentir. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar. ¿Saben la feria de las máscaras? Por así llamarlos carnavales, como cada cual se viste la forma que quiere y aparenta ser por aquí y por allá. Espiritualmente, por amor, condescender, hacerlo como es el otro, para hallar acceso a ese. Cuando uno dice, no, pues sí, yo soy de la iglesia tal, yo soy del ministerio Oasis. ¿De dónde es usted, perdón? Del ministerio Oasis. ¿Qué es eso? Y vayan por allá. Quizás me entendió. Pastor del ministerio Oasis. En fin. A todos, para poder participar, hay que condescender. La participación no es de aquí y yo. La participación es para servir, condescender, y todo por una sola razón, por amor. ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, darse uno por completo. ¿Sí? Como creyentes, 5 minutos más voy a limpiar. Queda mucho. Que la instrucción, que el conocimiento, que la participación. ¿Cuándo viene aquello que tiene que ver con la participación? Los obreros son pocos. Por un momento les quiero dejar con esto, estos 5 minutos. Quedan 2 puntos más en el La participación. ¿Cree que porque uno vaya a un cine, ¿no? ¿Qué está haciendo uno ahí? Ocupando tiempo y espacio. Pagué el ticket, ahí me siento. Programa por ser. Y estoy ahí. Pero formo yo parte del elenco artístico, por así llamarlo. Aquello que tiene que ver con ser ¿sabe lo que significa realmente formar parte del cuerpo de Cristo? Primero creyente, para después formar parte del cuerpo de Cristo. Ser miembros participantes. Porque un cuerpo cuyos miembros no participen es un cuerpo lisiado. Y eso no se mueve. Vértebras, lo uso ahora. Los discos de la espalda, 2 de ellos fracturados, me dejaron completamente del dolor inmovilizado. Entonces, ¿qué? Habrá necesidad no de pastores, de participación del cuerpo de Cristo, no de la iglesia de fulano, del cuerpo de Cristo. Hay necesidad. ¿Por qué? Porque lo digo, la mies es porque los obreros son pocos. ¿Pero para qué? ¿Para solamente ir a predicar afuera? No. El cuerpo. Pablo en sus días vio que los obreros eran pocos. Y eso lo pueden leer en la epístola a Tito, a Timoteo, aquellos que él los veía. Al punto que él mismo decía de sí mismo, si yo no, ¿quién? Sin añadirle más. Si yo no fuera aquel que estoy, y quede la obra, es porque la obra era de Pablo, porque él se creyera imprescindible. No, porque el Señor le mostraba espiritualmente del estado de la condición de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero en aquella etapa primaria, la iglesia primitiva.
primitiva en su ABC. 2000 años han pasado y al mismo tiempo, sin críticas, sin actitud despectiva, pero ¿cómo estamos como iglesia hoy? ¿Habrá necesidad? No de producir algo nuevo, no. Primeramente, soy creyente, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, para con la misma decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es sujetarse, someterse uno al señorío de Cristo. Él es mi Salvador, para eso Él tuvo que bajar. Pero una vez que me salvó, ahora Él sube. ¿Cómo que Él sube? Sí, porque aquel que me salvó, bajó. Pero si ya Él me salvó, ahora Él debe ser mi Señor también. Para Él yo debe ser la cabeza. Él debe de estar sobre mí. La cabeza, Él es mi amo. Señor, ordena mis pasos. ¿Qué tú quieres? Nada de dejarnos manipular y ahí lo voy a dejar todo. Nada de que por aquí, que por allá. Señor, tú. No sé si alguna vez entonaron una alabanza que dice, ¿puedo oír la voz de Cristo? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Yo sé que lo han oído. ¿Puedo oír la voz? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Y cómo es? De aquello, eso es de reciente. Pero de aquellos años atrás, yo me rindo a Él. De aquellos años atrás. Cantarlo con convicción que el Espíritu, yo me rindo. Señor, no mi voluntad, lo que tú quieras hacer. Y de esa forma, sin reparos, sin condiciones, sin nada. Yo me rindo, hablando de himnos de aquel para ahora, sin música, sin esto, solamente por la convicción que el Espíritu Santo da. Señor, tu palabra dice, hazla real, hazla vida en mi corazón. Bendito el Señor. Que Él sea aquel que pudiéramos entregar una alabanza al Señor de esta manera. ¿Sabe qué hace el Señor? Envía su palabra. Pero ¿sabe qué sucede con la palabra del Señor? Parte de esa palabra es la simiente. Cayó aquí, parte de esa simiente, la palabra cayó allá y parte. Pero mira cuánto se sembró. Y cree que porque fue ministrada la palabra. Primero porque no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Tierra qué? Donde vienen las aves, árida. Las aves vienen y viene el maligno y arrebata la palabra. Pero parte. El que tenga oído para oír, el que quiera oír, lo demás, encomiéndeselo al Señor. No espere un consejo, pero acostúmbrese. No espera que otro oiga, y especialmente la familia, que uno está esperando siempre a que el esposo, la esposa, los hijos, nada. No espera que otro oiga y responda. Somos miembros en particular, cada uno, según el Señor le dé, así responde. Señor, he oído, Saulo, he oído, Señor. Y con la misma, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando el Señor se apareció a Saulo, Él no iba solo. Él iba con un grupo que iba persiguiendo. Pero el Señor dijo, Saulo, Saulo. Y él cayendo a tierra, no ellos cayendo a tierra. Él cayendo a tierra, preguntó, ¿quién eres?
Y de la misma forma dijo, ¿qué quieres que haga? La parte pastoral, aquí como en este caso ministerial, la palabra ha sido ministrada y a ver de qué manera puedo hacer que alguien pase al frente, a ver qué puedo decir, a ver qué podemos ver, porque ¿de qué vale que pase al frente si su corazón se quedó allá atrás? ¿Me di a entender? No es el paso al frente, es responder al Señor. Decía así: puedo ir a mi amado llamando, ¿quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. A ti. Porque a Él nada más que le pertenezco, porque Él me controla. Al recibir a Cristo, estamos aceptando que Él pagó el precio para que ahora seamos de Él. Sea que vivamos, que muramos, somos ese lado de acá. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que cual sea, y porque somos de Él, otra vez te busca para que seamos de Él. Lo que uno compra y paga por ello es suyo. No somos de la iglesia, no somos de esto, ni aun de nosotros mismos. Somos de Él, pero tiene que haber un pago a través del reconocimiento. Soy salvo por ti, Señor, pero fui salvo por ti para ahora ser tuyo. Lo que tú quieras, hágase tu gloria. La gracia de nuestro Señor sea con todos y haya revelación de Él y que Él continúe creciendo en todos. Sea que vivamos o que somos del Señor, somos del Señor. ¿Sí entendió? Está hablando el Señor a nosotros, a cada uno. Primero, ¿qué cosa es? Nacer de nuevo. Luego, la capacitación, la instrucción y luego La participación. y fuerte la participar. ¿Cuántos participan? ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Porque es una pregunta que creo que viene desde Éxodo, lo hemos visto. Decir a mi pueblo
para que me sirva. Ese fue el mensaje de Dios. ¿A quién? A través de Moisés, a Faraón. Dejen a mi pueblo para que me sirva. Y trasladando al Nuevo Testamento, estábamos debajo de las cadenas espirituales del faraón espiritual de Satanás. Y cuando el Señor nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable, nos llama para servirle al Señor. Si todavía no le ha dicho al Señor qué quieres que haga, como dijo Saulo de Tarso, dígaselo, pero con conocimiento de que no va a ser algo emocional, porque muchas veces le servimos al Señor y cuando vienen los conflictos ya no queremos más servir. ¿Necesitamos servirle al Señor? Vamos a cantar. Si cantas ese canto de un pacto con el Señor, así a capela. Y si vivimos, dígaselo, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que Dios, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Qué hermoso es pertenecer a alguien y que ese alguien sea Cristo Jesús. Si en ese momentito, perdón, estás con nosotros, Josué García Rodríguez, es el esposo de la hermana Gloria, nos visita hoy. ¿Qué le decimos? Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Hay anuncios? Por favor. Ustedes tienen 4 hijos, ¿verdad? Gloria. Tienen 4 hijos, ¿verdad? Gracias a Dios.